Amén, amén. Bienvenidas mis hermanas, bienvenidos todos. Vamos a comenzar el estudio de hoy, es Encontrando a Jesús y ahora vámonos a salir ya del libro de Éxodo, vamos a explorar un poquito el libro de Números. Ya habíamos hablado de algo de Números cuando nos enfocamos en la serpiente de bronce. ah, y de ahí nos regresamos a Éxodo para hablar un poquito del tabernáculo. Y quería ver si acá los tengo en el libro de Números, pero hoy vamos a estar en Números capítulo 2, y lo vamos a conectar con Números 22 al 24. Ah, sí, así que esa va a ser la porción bíblica donde vamos a estar Números capítulo 2, 1 y 2, porque es acerca del campamento de Israel. Aquí estamos. Números, capítulo 1 y 2. El campamento de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo se distribuyeron en el desierto, ¿no? Con las alineaciones que el Señor les explicó cómo se tenían que ordenar en filas, ¿verdad? Y qué tribu iba a ir, de qué lado y todo. De eso vamos a hablar y vamos a ver cómo eso se conecta con el Señor Jesús, ¿verdad? Porque esa es la idea de encontrar a Jesús es el título del estudio de esta serie, Encontrando a Jesús y es un estudio de las tipologías, ¿no? A veces lo encontramos en personajes, lo encontramos en historias, lo encontramos en números, en diferentes genealogías, ¿verdad? Los nombres nos describen algo de Jesús, algo de su obra. Y hoy vamos a ver cómo esta alineación del pueblo, ¿no? A veces decimos, oh, esta lectura está un poquito aburrida cuando vienen a nombres, pero hay algo más allá. A veces vemos superficialmente, pero hay un mensaje que el Señor está dando a través de esas porciones, ¿no? Y hoy vamos a ver lo que dice Números capítulo 1 y un poquito del capítulo 2 también para después enseñarles. Por eso les recomendamos que vean el estudio ya procesado. Cuando lo ponemos en el YouTube, está el Zoom, la clase de Zoom, entonces pueden ver las notas, pueden ver los versículos y las figuras, porque el visual es tan importante, especialmente cuando se trata de un estudio así un poco inusual, no tan ortodoxo, ¿no? Como es el censo o la distribución del pueblo, ¿no? Que tiene que ver eso que vamos a sacar, pero tenemos que ver las figuras para entender, ¿verdad? Números capítulo 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones de sus cabezas. De 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y de ahí viene la lista de los padres de cada tribu, ¿no? Y los líderes que iban a representarlos, ¿no? Entonces, el Señor le ordena a Moisés a que haga un censo, cuente a todos los varones de 20 años para arriba y los vaya ubicando por los nombres de sus padres, ¿verdad? Y iban a ser los que iban a proteger en el sentido de, en caso de guerras, ya tenían organizado por familia quienes los representarían en caso de tener que defenderse. Ahora dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres,
Versículo 5. Estamos en Números capítulo 1 y vámonos al versículo 5. Dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, ese era el principal, el padre, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Estamos en el versículo 12. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Elisaf, hijo de Deuel. Y de Neftalí, Ira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Eran los representantes. Números capítulo 2 nos va a decir que tenían que tener unas banderas, unos estandartes, representando a cada familia. Era como eh, el escudo de la familia, ¿no? Los rabinos asignaron o nos dicen que cada familia tenía una imagen, digamos, como por ejemplo Judá tenía león, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en el dibujo, ¿no? Pero leamos Números capítulo 2. Ya entendemos que estaban separando por tribu a los representantes, los príncipes, iban a separar a todos los varones mayores de 20 años, pero tenían un líder que los dirigía, ¿verdad? Ahora vámonos a Números capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Esa es la siguiente instrucción. Bajo las enseñas de la casa de sus padres. Esa palabra es como un estandarte, como una, a veces las familias tienen como escudos o como algo que eh, lo representa, ¿no? Entonces, en este caso, cada tribu tenía una figura, ¿verdad? Ya sea eh, un, un animal o algo que lo iba a identificar, ¿verdad? Dice, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo. Ahora ya sabemos, el tabernáculo era el lugar donde estaba el arca del pacto, desde donde Dios se manifestaba, mostraba su gloria, ¿no? Hablaba con Moisés o con Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote. Ahí estaba ya hemos analizado las tipologías del tabernáculo, como cada cosa apuntaba a una característica de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que el tabernáculo iba a estar en la mitad y el campamento de Israel iba a ubicarse de acuerdo a su asignación, como el Señor los iba a distribuir, ¿verdad? Pero lo importante es que alrededor del tabernáculo iba a estar la tribu de Leví. Leví iba a estar alrededor del tabernáculo porque ellos eran los que trabajaban en el tabernáculo, ¿no? Los oficiales, los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Entonces dice, acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Versículo 3. Estos acamparán al oriente. Ahora sí, aquí viene la asignación. ¿Qué tribu va de qué lado? Y la forma en que se iban a ubicar, ¿no? Entonces dice el versículo 3 de Números 2, estos acamparán al oriente. Al este, la bandera del campamento de Judá. Entonces, del lado este empieza con Judá, es la tribu principal y era la tribu que tenía a León como su estandarte, ¿no?
por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Versículo 4. Su cuerpo de ejércitos con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón. Del lado este iba a estar Judá primero, y de ahí venía Isaacar y Zabulón. Esos tres iban a estar del lado este. Y obviamente cada uno tenía sus representantes, y el Señor nos los describe por nombre, ¿verdad? Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400 varones de 20 años para arriba, ¿verdad? Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400. Por sus ejércitos marcharán adelante. Estaba leyendo que cada detalle, ¿no? Hasta los números, como digo, hay un mensaje que el Señor está queriendo dar, ¿verdad? Pero a veces lo leemos tan superficialmente, o a lo mejor nos saltamos esto porque decimos, bueno, qué importancia tiene, ¿no? Tanto la distribución de Israel o la cantidad, pero estaba un hermano sacando los simbolismos, ¿no? Por ejemplo, Judá sabemos que es la tribu que Dios escogió de donde iba a venir el rey de reyes y señor de señores, el Mesías. La tribu de Judá es la tribu de el león, ¿no? El león de Judá, el rey de reyes, ¿no? Y esta cantidad, el nombre de Judá habla de la luz, ¿verdad? La luz. Y vimos en la genealogía de Abraham, ¿verdad? Cuando se nos dice los dos hijos, el mensaje que hay con los nombres de cada hijo, ¿no? Cómo apuntan a que vendría un hijo. El evangelio está en los nombres descifrados, está anunciado la venida del Hijo de Dios en los nombres de cada tribu. Pero hablando de Judá, la luz, y 186,400 es el número de millas que tiene la velocidad de la luz. Se me hizo muy interesante eso, que Judá es el nombre, Judá es la luz, ¿verdad? Y es como el Señor escoge 186,400 exacto, ¿no? Que es el en millas, obviamente en kilómetros es diferente, no da, pero hablando de la luz, ¿no? La velocidad, y como el nombre Judá significa luz, y el Señor está en los detalles, ¿no? Como de alguna manera muestra su sabiduría, su mensaje, hablando del Evangelio, está incrustado en diferentes eh, eventos o personajes, ¿verdad? Así sucesivamente empezamos con la tribu de Judá y vemos, eran 3 tribus por cada lado, ¿verdad? 12 lados, este, oeste, sur y norte, en ese orden, 3 de cada lado, las 12 tribus de Judá. El versículo 10 dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el hijo de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. No puse todo el capítulo, cada uno podemos leer, ¿no? Ya vimos los príncipes, los líderes de cada tribu, pero si se lee el capítulo se va a dar la cantidad exacta de cuántas personas eran. El punto es que cuando uno ve el campamento de Israel desde arriba, ¿no? En la historia de Balaam, el profeta, eh, el ambicioso, ¿verdad? El profeta eh, malvado en sí, porque iba atrás de las ganancias deshonestas. Era un profeta que ah, no estaba con el corazón de Dios, siempre andaba viendo cómo sacar ventaja de la situación, sacar dinero. Y él, cuando Balak lo contrata para que maldiga a Israel,
se van a un monte alto, ¿no? Y esta fue la manera en que él, desde el aéreo, como él vio la asignación del pueblo de Israel, ¿no? Y cuando uno va desde la altura, ¿no? Desde forma aérea, la cantidad de gente, la distribución, hacía o formaba una cruz. Entonces, miren, aquí pusimos los nombres de cada tribu y la cantidad que se nos describe en Números 1 y Números capítulo 2. Judá está al este, Judá, Isaacar y Zabulón. Ahí están los 186.400. Del lado oeste está Efraín, que el símbolo o la bandera de ellos llevaba un becerro. Judá llevaba león, Efraín junto con Manasés y Benjamín llevaban al becerro al oeste. Al norte estaba Dan, y era un águila, lo que representaba la tribu de Efraín. Aquí está la tribu de Dan, Neftalí y Aser. Este sería Dan, Neftalí y Aser. Dan, Neftalí y el tercero era Aser. Así que ellos estaban al norte y la imagen, la bandera llevaba el águila, ¿verdad? Y al sur estaba la tribu de Rubén junto con Simeón y Gad. Entonces, aquí está. Rubén, Simeón y Gad, y ellos estaban al sur. En la mitad estaba Leví, donde estaba el tabernáculo, el corazón de la distribución, ¿no? La presencia de Dios, su espíritu, ¿no? Entonces vemos eh, las cantidades, cómo forman la cruz, sí, porque eran más abajo en la tribu de Judá, al este, al este, al oeste, la tribu de Efraín llevaba menos cantidades y a los lados, formando la cruz del Señor. Aquí hay una pintura, me gusta mucho eso, como eh, se puede apreciar, ¿no? La forma de la cruz en esa distribución. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos la mención de estas cuatro figuras, ¿no? No solamente en el Apocalipsis, también en el profeta Ezequiel, cuando él ve a los serafines, les ve esas caras. Son seres extraños, tienen cuatro caras y tienen esas cuatro representaciones. La cara del león, del becerro, cara de águila y cara de hombre, ¿no? Y sabemos que eso es una representación de los cuatro evangelios, ¿no? Cada discípulo del Señor, cuando ellos escribieron la carta, se enfocaron en una característica de Jesús en sus libros, ¿no? Pero antes de leer eso, vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, que es la visión que Juan ve de la celebración, la adoración celestial, le pusieron el título. La iglesia, ¿verdad? Los redimidos a través de la historia, ¿no? Viendo el trono de Dios y la manifestación de sus atributos alrededor del reino. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 4 y ahora sí, después lo vamos a conectar con la distribución del pueblo del campamento de Israel y el mensaje de la cruz, ¿verdad? Después de esto miré, dice Juan, el discípulo amado, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, dice, y he aquí un trono establecido, ¿verdad? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso es lo primero que ve Juan, el trono y alguien sentado en el trono, ¿verdad? Ahora dice el versículo 3 nos va a describir un poco el aspecto
de esta persona que está en el trono. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y de cornalina, y había alrededor del trono es el arco iris, ¿verdad? Dice el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Ve a los representantes también de la iglesia, hay diferentes interpretaciones de los que están sentados alrededor del trono, ¿no? Como pueden decir, tanto del Antiguo Testamento, los representantes de las 12 tribus, ¿no? Los redimidos del pueblo judío y los redimidos de la iglesia, ¿no? Los 24 ancianos adoran, toda la humanidad, todos los creyentes de diferentes épocas están representados ahí. Están adorando al que está en el trono, tienen coronas, ¿verdad? Están santificados por sus ropas, se ve que han sido justificados, han sido declarados perfectos, inocentes por el sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesús. Dice, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Sabemos que el espíritu del Señor tiene características como por ejemplo dice, es un espíritu de sabiduría, un espíritu de poder, un espíritu de ciencia, de conocimiento. Son 7 características del espíritu del Señor, ¿verdad? Está en todas partes, ¿no? Es, es un espíritu de inteligencia y de poder, ¿verdad? El espíritu de nuestro Señor Jesús. Siguiendo, dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, aquí vienen estos seres, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Es algo impresionante, estos seres que representan el mensaje del evangelio, ¿no? Ahorita los vamos a ver, ¿no? Son seres reales, seres celestiales diferentes, tienen poder y adoran a Dios constantemente. Dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, ¿verdad? Es una descripción de los serafines que están alrededor del trono. Ezequiel también los vio y los describe de forma similar. 6 alas, con 2 se tapan el rostro, con 2 se tapan los pies, ¿verdad? Y con 2 vuelan, ¿no? Y dice, 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El trabajo de esta categoría angelical es glorificar a Dios día y noche sin cesar, proclamar su eh, ser único, ¿no? Es un ser único. Dios es santo, 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 diferente, 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 único, 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 separado, separado, separado. No hay nadie como Él. Y ellos constantemente están proclamando esto, ¿verdad? Dice, Él es santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Una descripción de nuestro Señor Jesús, que es ese ser santo, es Dios, ¿verdad? Es todopoderoso, era, es y vendrá, ¿no? Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Cuando uno lee la palabra en su totalidad, el contexto, ¿no? Sabemos que el creador de todas las cosas es Dios. El libro de Colosenses describe a nuestro Señor Jesucristo como la palabra de Dios, por quien fueron hechos los cielos y todo lo que existe, y por Él subsistimos, ¿no? Él nos mantiene, todas las cosas subsisten por Jesús, por la palabra de Jesús, sostiene los universos en orden, ¿no? Él es el creador. Hay una armonía en la descripción de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, en la humanidad, en la persona de Jesús. Pero los serafines están adorando a Dios constantemente y ellos incentivan, ¿no? Llevan a toda la población de creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, a adorar a Dios. Tan pronto ellos adoran o expresan gratitud, adoración, provocan, ¿no? A que también haya una respuesta de que la iglesia de Cristo, los redimidos, adoran al Señor Jesús, entregándole lo que se haya, los servicios, ¿no? Acuérdense que cada corona es un premio por obediencia, servicio, fe. Acuérdese que hay la corona de la vida, la corona que está para los siervos de Dios, para la corona de justicia, y las da el Señor para que podamos tener algo que darle a Él en adoración. Entonces se sacará la corona y se la pondrá a los pies del Señor, ¿no? Es una bendición no poder darle al Señor de lo que mucho que Él nos ha dado, le entregamos adoración. Pero noten, el punto es de que estos seres llevan los mismos estandartes que llevaban el pueblo judío en su alineación en la distribución del campamento, ¿no? El águila con el león, la cara de hombre y el becerro, ¿no? Estos seres vivientes glorifican a Jesús en diferentes aspectos de su obra aquí en la tierra y en el cielo, ¿no? Por ejemplo, según los eruditos, los evangelios, cada evangelio, acuérdense, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros, estos 4 escritos de las buenas noticias de parte de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, anuncian atributos o propósitos, metas que tenía Dios a través de su revelación en el Señor Jesús, ¿verdad? Y Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el león, el rey resucitado, el hijo, el rey, es el constante tema del libro de Mateo, el rey, eh, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, revela al Señor Jesús como el siervo sufriente, como ese becerro que es sacrificado, ¿verdad? Habla del el carácter sacerdotal de Jesús, ¿verdad? Acuérdense que los becerros eran los que morían en el altar, eran sacrificados para satisfacer temporalmente a Dios en las demandas del sacrificio por el pecado, ¿no? Y Marcos presenta al Señor Jesús como ese sacrificio perfecto, el becerro, tomando nuestro lugar, ¿no? El siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Constantemente se usa ese término, el Hijo del Hombre no vino a servir, perdón, no vino a ser servido, sino a servir, el Hijo del Hombre. Ese es el título que se le da porque el Evangelio está siendo representado por esa cara de hombre, ¿no? El Mateo, el rey, el león; Marcos, el becerro; el siervo, el sacrificio sacerdotal; Lucas,
la cara de hombre, ¿no? A la humanidad de Jesús, el hombre perfecto, el segundo Adán, ¿no? Que vino a representarnos, ¿no? Ante su Padre. Y Juan, el Evangelio según San Juan, es el águila, ¿no? Que habla de, Juan siempre nos presenta el Hijo de Dios. Casi en todas las descripciones que da Juan es el Hijo de Dios, ¿no? Él no lo menciona como el Hijo del Hombre, porque está hablando, el enfoque es la divinidad de Jesús, el otro es la humanidad. El libro de Lucas nos habla de la humanidad de Jesús, y Juan nos habla de la divinidad del Señor. Entonces vemos los cuatro estandartes, ¿no? Que tenía la tribu de Judá: el rey, león, tenían al becerro, el siervo que se sacrifica, que muere, y representándonos, ¿no? Lucas, el Hijo del Hombre, y Juan, el Hijo de Dios, la divinidad. Entonces vemos aquí como esa distribución de Israel anunciaba lo que iba a ser el Señor Jesús en la cruz, ¿no? Iba a ser nuestro representante, el hombre perfecto, que muere como el becerro, ¿verdad? Y resucita como el rey triunfante, ¿no? Y al mismo tiempo era ese Dios encarnado, el hombre, ¿no? Entonces tenemos la cruz con los cuatro evangelios anunciados simbólicamente, ¿no? En la representación de cada tribu. Y obviamente no nos compenetramos a analizar los números de cada cuánto, qué simbolismo tendrán, ¿verdad? Porque Dios nos habla y comunica de muchas maneras, de una manera infinita, ¿no? Infinitamente profunda, ¿no? Sabia, ¿no? Pero el, las escrituras vemos esa armonía, ¿no? Como cada discípulo, cada apóstol, cada profeta, cada visión tenía un elemento de anuncio, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús haría y quién Él es, ¿no? Él es Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios encarnado, ¿no? Así que en esta tipología, ¿verdad? Aunque pareciera tal vez pasa por desapercibido cuando leemos, ¿no? La distribución del pueblo, la alineación de las tribus, los estandartes que tenían, ¿no? Cómo Dios les mandó que se pusieran de cierta manera, porque desde su perspectiva celestial no puede ver el mensaje, puede ver el amor que Él nos tiene a cada ser humano al anunciar la cruz de su Hijo, ¿no? Al anunciar la misericordia, la oportunidad del perdón, la reconciliación en Él, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Así que ese es el simbolismo, la tipología que podemos encontrar en esta historia. Podemos leer como tarea el libro de completo, ¿no? El capítulo 1, 2 de Números y capítulos desde el 22 al 24 para ver la visión de Balaam y cómo él está anunciando, ¿no? La venida de este Mesías dentro de su profecía cuando vio desde el monte el campamento de Israel, ¿no? La alineación, la distribución que el Señor les asignó. Los cuatro evangelios los vemos ahí en símbolo, ¿no? Y el mensaje de, de la venida del Señor, su obra y sus atributos, ¿no? Su característica. Así que vamos a darle gracias al Señor y a bendecir su nombre por tanta misericordia y alcance que tiene a través de su palabra. Vamos a orar. Señor amado, bendito sea, Señor, como dicen los seres celestiales, ¿no? Eres santo, santo, santo. Eres digno, Señor, de ser alabado, glorificado, el que era, el que es y el que ha de venir. Un anuncio de todo lo que has hecho, Señor,
haces y harás por tus hijos, por tu pueblo, Señor, por tus redimidos. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de verte eh, eh, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias porque te hemos visto como ese cordero, ese becerro sacrificado por nosotros. Señor, te hemos visto como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Reconocemos que te encarnaste para tomar, sentir lo que nosotros sentimos, Señor, conocernos para poder compadecerte de nosotros, a alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado, Señor. Gracias porque te podemos ver como ese rey que viene, Señor, y verte como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño. Gracias, Señor, porque te has revelado desde, desde el principio, tu palabra, desde la primera palabra en las escrituras hasta el fin, anuncian tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu gracia, tu fidelidad, tu todo poder, Señor. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias reconociendo que tuyo, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es todo, Señor. Te bendecimos porque eres bueno, Señor, y te ha placido alcanzarnos, Señor, por la locura de la predicación, a través del mensaje de perdón que encontramos en tus evangelios, las buenas noticias para todo aquel que cree, Señor. Gracias por a Israel, gracias porque escogiste a este pueblo para a, a través de ellos, Señor, bendecir a toda la humanidad a través del Mesías prometido. Señor, gracias porque te encontramos en cada página de las Escrituras. Tú mismo lo dijiste, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Te anuncian, te glorifican. Gracias, Señor, por compartir con nosotros tu sabiduría. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.